compartirles un pensamiento de la palabra, así que los invito en esta preciosa noche a abrir las Biblias, gloria al Señor, en un pasaje bien especial, en Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, versículo 25. Vamos a mirar este pasaje unos minuticos. Dice el versículo 25, capítulo 73, versículo 25 hasta el 28. Dice así: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, quiero que estemos bien atentos a esta reflexión de la palabra, la cual he titulado Acércate a Dios. Y vamos a mirar a la luz de la palabra consecuencias, tres consecuencias, ¿verdad? De alejarnos de Dios. Por eso el tema de esta noche, acércate a Dios, que de hecho más que el título de esta corta reflexión, debe ser el mensaje que todo portavoz del evangelio, todo cristiano, sea pastor, evangelista, misionero, creyente, oveja, debe tener presente para ir a darlo a quien lo necesita. De hecho, esta es una respuesta corta para el que dice: yo no sé evangelizar, yo no sé qué decir, yo no sé hablar, yo no puedo, a mí me da miedo, soy muy tímido. Pues bueno, hay muchas maneras de evangelizar. Una de ellas, efectiva e influyente, es después que tú tienes un buen testimonio, frutos, resultados, ¿verdad? Frente a un conocido. Es decirle a ese conocido, decirle a ese amigo que carece de Dios, a ese familiar que carece de Dios, decirle: acércate a Dios. Esa es una manera de llevar un mensaje. Es una manera de acercarlos al Señor. ¿Cómo? Diciéndole, después de escucharle todos sus problemas, sus necesidades, sus situaciones, ¿verdad? Decirle: mira, lo que tú necesitas es acercarte a Dios. Por eso le puse este título a esta corta reflexión, que tal vez tú no sabes muchísimos versículos. Debería ser así. Deberíamos conocer más de la palabra. Pero si quieres ser bendición a otro, quieres alcanzar a muchos y no sabes cómo hacerlo, después de tener un buen testimonio, lo que le puedes decir es decirle puntualmente: tú lo que necesitas es acercarte a Dios. Acércate a Dios. ¿Por qué acercarnos a Dios? En primer lugar, les dije que eran tres punticos. ¿Por qué acercarnos a Dios? Porque cuando nos alejamos, viene la confusión. Hay confusión. Eso fue lo que le pasó al salmista Asaf en este Salmo 73. Dice, mire cómo inicia este salmo. Dice el Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, por poco hay una tragedia aquí, por poco. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su voz contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo,
hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y el verso 17 es bien especial. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí podemos entender que algo había sucedido en la comunión del salmista con Dios. Algo había ocurrido en esa relación que tenían con el Señor. Por eso vinieron una serie de situaciones difíciles, pero viene una claridad, viene como que se quita un velo de sus ojos. ¿Cuándo se fue la confusión? Dice la palabra, hasta que entrando en el santuario de Dios. Es decir, hasta que volvió a buscar a Dios, hasta que comprendió que lejos no había bendición. Amén. Y regresó al lugar que le correspondía. Dice que hasta que volvió a buscar a Dios, comprendió el fin de los pecadores. ¿Por qué había entrado el salmista Asaf en esos dilemas, en envidias, en comparaciones con otros mortales? Bueno, porque el salmista se había alejado del santuario. Era el músico, uno de los músicos principales. Su vida estaba dedicada para adorar y exaltar al Señor, pero se había alejado del santuario. Es decir, había dejado de buscar a Dios. Y dicho sea de paso, porque podemos traer esta comparación y debe tener en nosotros realmente una importancia el que estemos claros en que distanciamiento social no es aislamiento espiritual. Cuarentena no es sinónimo de dejar de buscar a Dios. Si puede que no nos estemos congregando, puede que no estemos yendo al templo, puede que no estemos yendo al santuario, pero podemos tener comunión con Dios. Podemos tocar el corazón del Señor. Entonces mira lo que le pasaba al salmista. Asaf ya no iba al santuario, ya no cantaba, ya no tocaba, ya no adoraba. Y peor, en su casa había una total ausencia de Dios. Eso es lo más tremendo. Cuando nosotros delimitamos nuestra adoración y nuestro servicio a un solo lugar. Cuando nuestra vida como cristianos es una vida completa de adoración y servicio al Señor, no importa dónde estemos. Entonces ya el salmista ni se conectaba a los cultos online, que era lo último que le daba de conexión con Dios. Eso es bien preocupante. Empezó a aislarse, empezó a alejarse, confundió, repito, distanciamiento social con aislamiento espiritual, que no tiene nada que ver. Ahora, esto no es nada nuevo, ¿no? Lo que le pasó a Asaf, eso pasa recurrentemente con gente que ha tenido una relación fuerte con Dios, que ha servido, que ha liderado, que ha predicado, pero se van desconectando, se van alejando de Dios, van perdiendo la señal. Cuando nosotros nos alejamos del módem, se va perdiendo la señal de Wi-Fi y hay un corto, Dios nos habla y no entendemos. Eso es bien preocupante. Y Asaf perdió la señal, se alejó de Dios, dejó de servir al Señor. Y cuando uno se aleja de Dios, entonces termina hablando mal de Dios, mal del Evangelio, termina hablando mal de los pastores, mal de la iglesia, se alejan de Dios y entonces viene, ¿qué viene? Confusión. Y yo sé que de esto hemos visto muchos casos, hermanos. Uno dice, pero ¿qué le está pasando a esta persona? Que está hablando cosas totalmente incoherentes, está confundida, pero es una confusión que viene como consecuencia de alejarse de Dios. Eso es tremendo, tremendo y muy preocupante. Entonces, se alejan de Dios y ya no saben si aman a su esposa, ya no saben si su esposa es bonita, ya no saben si su esposo es agradable, si su esposo es comprensivo. Viene una confusión a causa de alejarnos de Dios. ¿Por qué él sí y por qué yo no? Porque él sí alcanza y yo no puedo. Eso le pasó al salmista Asaf. Dice que él empezó a mirar y a tener envidia de los
a los impíos, dice el verso 4, no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Eso es fuerte. Entonces, cuando uno se aleja de Dios, empieza a ver todo totalmente distorsionado. Como lo dije, viene la confusión, se invierten los valores, empieza uno a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, empieza a ver que el único que sufre es él, que el único que tiene problemas es él, el único que tiene que hacer esfuerzos y no ver resultados es él. Mira en el 12, dice, hay estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces entra en un terreno muy peligroso en el que si uno se descuida, si uno se aleja de Dios, que Dios nos guarde, una persona que ha conocido a Dios puede entrar a ese terreno y es llegar a pensar que lo de Dios es pérdida de tiempo. Buscar a Dios es perder el tiempo. Orar a Dios es perder el tiempo. Ayunar es perder el tiempo. Pensar que buscar a Dios es algo que no tiene sentido, hermano. Eso solo viene como consecuencia de alejarnos de Dios. Confusión y más confusión. Todo es confusión cuando uno se aleja de Dios. Verso 13 dice, mira el terreno donde entró, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Nota qué peligroso es alejarnos de Dios. Pero por eso el mensaje en esta noche, acércate a Dios. Si todo es confusión, no sé ni por dónde entrar, ni cómo salir, ni qué hacer, si no. Si todo es confusión, ¿qué vas a hacer? Acércate a Dios. Ahora, tal vez tú digas, pastor, pero ¿cómo así este mensaje? No, yo amo a Dios, yo estoy, claro que sin Dios nada soy, yo oro, ok. Pero hay un momento de confusión que hay que hacer, meternos más con Dios, cerrar la puerta en el secreto, que está en el secreto. Allí en el secreto el Señor nos va a clarificar todas las cosas, nos va a permitir ver el panorama como debe ser. Si hay confusión, hay que buscar más al Señor. Bendito sea Dios. Entonces, mira, es muy peligroso alejarnos del Señor. Por eso es importante que si y que no tiene sentido porque sencillamente te has alejado de Dios, pues ¿qué vas a hacer? Busca al Señor. ¿Cuándo vino claridad de propósito? Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta que se bajó del caballo en el que se había subido y regresó. Dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Entonces, ahora que Asaf regresa al Señor, ahora que está con Dios, empieza a describir lo que sentía sin Dios. Verso 21, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y eso es bien fuerte, pero es que cuando uno se aleja de Dios, hermano, viene la ceguera espiritual, viene el entenebrecimiento, amén, se nubla todo por delante, no hay quien nos haga caer en cuenta, en razón. Por eso él dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Ahora dice en el 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces, Asaf reconoce que aunque él se alejó de Dios, Dios nunca lo soltó. Y esa es la misericordia de Dios. Entonces llega a una preciosa declaración. Es cuando leímos al principio, que él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Entonces aquí Asaf está reconociendo que en Dios lo tiene todo, que sin Dios hay amargura, insatisfacción, confusión, vacío, y está ratificando que en Dios solos hay plenitud.
Por eso dice en ese versículo 25, fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de ti. Imagínate esa declaración. Y una persona que dice esto es porque ha probado muchas cosas y se ha dado cuenta que nada de eso llena, nada de eso satisface, nada de eso trae plenitud. Pero por supuesto, quien ha probado tanto se ha decepcionado de mucho. Pero asimismo, como tuvo la experiencia de estar cerca de Dios, de regresar, dice, no, lo que el mundo me ofrece no se puede comparar. Señor, deseo en la tierra. Y dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Es decir, sin Dios no soy nada. O sea, yo solito en esta carne no soy nada. Y añade, dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Para cuándo? Para siempre. Entonces, hay que acercarnos a Dios, porque cuando nos alejamos de Dios, viene confusión. Por misericordia, el salmista regresó. Por propósito y bondad de Dios regresó y entró nuevamente en razón. Número 2, ¿por qué acercarme a Dios? El versículo 20 de la primera parte dice, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Ahí está el segundo punto, porque cuando te alejas pereces. ¿Qué significa perecer? Perecer significa dejar de existir o llegar a su fin. Es fuerte, es tremendo. Cuando alguien se aleja de Dios, hasta ahí llega, muchas ocasiones, su vida espiritual. Hasta ahí llega el impulso. Hasta ahí llegan muchas victorias. Hasta ahí llega la bendición. Puede que a una persona no le caiga un rayo y lo parta en dos. ¿Verdad? No, de hecho no es así. Hay gente que se aleja de Dios y parece que no hubiera sucedido nada, pero a la larga se ven las consecuencias. Entonces, alguien que se aleja de Dios perece. ¿Perece por qué? Porque se sale del propósito. Y estar fuera del propósito divino es estar muerto en vida, es estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Por eso acércate a Dios, para que te sientas realmente vivo. Porque tener comunión con Dios te permite no solo mantenerte vivo, sino sentirte vivo, sentirte que estás, ¿verdad?, aprovechando esta vida que el Señor te ha dado. No sé, si hay alguien que se siente como muerto en vida, sin deseo de vivir, sin deseo de echarle ganas. Bueno, ¿por qué vienen muchas veces estas situaciones? Porque dejamos de buscar a Dios. Eso es así. Yo conozco casos y casos y casos de hermanos que están pasando por momentos difíciles, pero ellos no están pensando en irse, ellos no están pensando en renunciar. ¿Por qué? Porque están cerca de Dios. Antes tienen deseo de vivir con todas las dificultades, con todas las situaciones. No, pastor, aquí vamos a estar firmes hasta que el Señor venga. ¿Por qué hablan de esa manera, con tal certeza, con tal convicción? Porque están cerca de Dios. Pero la ausencia de Dios nos lleva a sentirnos muertos en vida. Los que se alejan de Dios perecerán. Y número 3, para ya terminar, ¿por qué acercarme a Dios? Número 3, la segunda parte del versículo 27 dice, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. La consecuencia número 3, cuando uno se aleja de Dios, cuando te alejas viene la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que uno ve cuando alguien se aleja de Dios? Yo en mis, bueno, hermano, en mis años de servicio al Señor y en mis años como cristiano, que ya son muchos años, consciente que soy cristiano y que hay que vivir una vida cristiana. Cuando, hermano, no he visto el primero que se aleje de Dios y le haya ido bien. No he visto el primero que haya sido infiel a Dios y esté en plenitud. Todo lo contrario, cuando la gente se aleja de Dios, viene el caos, viene la destrucción, familias descompuestas, quiebras económicas, quiebras emocionales, sentimientos alterados, desequilibrio, ¿verdad? Psicológicamente hay cantidad de consecuencias. Entonces, cuando estas cosas empiezan a suceder,
no es por demasiada búsqueda de Dios. Cuando hay problemas y problemas y problemas en un hogar, no es por demasiada consagración, porque nos estamos alejando de Dios. Cuando en un hogar hay pelea por aquí, zapatos por allá, plato volador, platillos voladores, eso no es demasiada consagración, o es que estamos buscando mucho a Dios, no, es que están lejos de Dios. Tremendo. Hebreos 4, 15 y 16 dice, Hebreos 4, 15 y 16, que no compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué dice el 16? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira la invitación del Señor. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Es decir, busquemos a Dios. Cuando uno busca a Dios, alcanza misericordia y haya gracia para el oportuno socorro. También dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bendito el Señor. Ahora, ¿cómo termina el Salmo 23? El versículo 28, mira, después de todo ese recorrido que nos hace el salmista en medio de crisis espiritual y cómo el Señor lo restauró, ¿cómo concluye? Dice el salmista Asaf, verso 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, todas sus obras. Qué lindo. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Así que mis queridos hermanos y amigos que me escuchan, acerquémonos a Dios, porque en esa relación cercana, íntima, estrecha y sincera está la paz que nuestro corazón necesita. En ese acercamiento al Señor está la bendición. El mensaje es muy puntual en esta noche. Acércate a Dios, evita la confusión, evita la muerte espiritual, evita la destrucción, evita el caos. Dios nos ayude. Dios nos ayude y tengamos claridad en esto. En cuanto a nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, el acercarnos a Dios es el bien. Si hay alguno que se encuentra lejos de Dios y que por cosas de Dios se conectó en esta noche a esta transmisión online, acércate a Dios. Quiero orar por ti para que puedas tener esa comunión que el Señor anhela, esa comunión, esa conexión espiritual. Vamos a orar.